como morenito saltaré, como las águilas volaré. A ver, una vez más, ustedes, remolinando, vamos a cantar. A ver, no, oh my God, ya están cansados. A ver, hermanos, con ganas, vamos, remolinando, dando vueltas, vamos a alabar. Remolinando, dando
Amén, gloria al Señor. Muy bien, ahora sí, un momento por favor, descansen hermanos. Siéntanse cómodos, respiren un poquito. De verdad nos estamos gozando en este día tan especial. Ahora sí, vamos a invitar a ver a 2 o 3 personitas que nos ayudan a partir la tortita. A ver las personas que saben, a ver nuestra hermana Rosalía. A ver quién más nos ayuda a partir la tortita, los expertos en el postre, en repostería. Gloria al Señor. Se han cansado, algunos están quitándose la casaca, el abrigo, ¿no? Gloria al Señor. Es porque la presencia, el gozo, es algo inexplicable, ¿verdad? Porque el Señor está en este lugar. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? El gozo del Señor es tremendo, es porque nos llenamos de su presencia, hermanos. Como dice un canto por ahí, ¿no? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo hará, ¿sí o no? Y como no me lo dio, no nos puede quitar, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces ya se está partiendo ahí el delicioso postre. Maranata, ojalá que nos toque aparte chocolatito, ¿no? No pensaba encontrarme con mi gran amigo, ¿ah? Gracias por acompañarnos, Maranata Producciones,
Angelito. De verdad, muy agradecidos al Señor con ustedes y con cada uno de nuestros hermanos que el día de hoy se han dado cita para poder tener el encuentro con el Señor. Amén. Sobre todo es el encuentro con el Señor, porque el Señor y su presencia está en este lugar. ¿Cuánto dicen amén? La semana pasada que el pastor Jorge nos visitó, estuvo precioso la palabra, el mensaje, y nos decía, ¿no? ¿Quieres recibir bendición? Véngase a la casa del Señor. ¿Quieres recibir sanidad? Véngase a la casa del Señor. ¿Quieres recibir algo? Véngase a la casa del Señor. Qué tremendo mensaje, hermanos, que se nos queda guardado en nuestros corazones, ¿no? Amén. Entonces, pastor, ya se está repartiendo. Podemos hacer una oración para que se pueda seguir. Amén, pastor. Ya, amén. Ya de orar. Vamos a orar, hermano. Nos podemos detener, por favor, un momento. Oramos para poder servirnos este delicioso postre. Vamos a orar. Te damos gracias, eterno Padre, maravilloso Señor Jesucristo, en esta noche. Padre, tu favor, tu gracia, tu misericordia y tu amor nos sostiene. Padre, con tu Santo Espíritu nos has guiado el día de hoy. Señor, estamos llegando ya a la parte final, Padre. Tú has provisto, Señor, este delicioso postre. Tú has bendecido, Padre. Y así, Señor, te rogamos, te pedimos, Señor, para que seas tú mismo bendiciendo, Padre Santo, estos alimentos. Padre, purifícalos, santifícalos, amado Dios. Padre mío, y también bendiga las afueras, en los albergues, en las clínicas, en los hospitales, en las cárceles. Que nunca nos falte, Señor, un pan sobre su mesa, un vaso de agua sobre su mesa, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos, Padre, estos alimentos. Nos llenaremos, nos saciaremos, Padre Santo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Ocupen sus lugares, hermanos. Pueden disfrutar de este delicioso postre. Gracias al Señor. Muy bien, ahí está. Está siguiendo, no se mueva de su lugar, hermanos. Va a llegar a cada uno de sus asientos a la vida, ¿ya? Gloria al Señor. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos y hermanas, amigos y amigas? Muy buenas noches. Estamos un poquito resfriados, pero ahí estamos. Ahí sigue enfocando, Maranata, a todos los hermanos que te sonríen, que te muestren su diente de oro, güey. Ahí está nuestro pastor. Señor. Papito, ¿qué tal? ¿Cómo está la torta, papi? Está deliciosa, hermano. Muy rica. Ahí está. Agradable. Está. Ahí está. Provecho, papito, provecho. Amén, hermano. Gracias. Ahí está nuestro siervo también. Provecho, papi, provecho. Gracias, hermano. Gracias. Ahí está, provecho. Papito, provecho con la torta, papi. Ahí está la mamita, provecho, mamita. Provecho con la rica torta. Ahí está, para algunos, de acuerdo al gusto, ¿eh? Algunos chocolate, algunos vainilla han hecho su pedido. Saludos cordiales desde la maravillosa tierra de Cochas, aquí en el anchuroso Valle del Mantar, Huancayo, ciudad incontrastable. Ahí está, papito, provecho. Muchas gracias. Estamos pues deleitándonos con este rico torta por el aniversario de Siloé de Lima. Gracias a ellos, si no, no comemos torta. Ahí está. Gracias. ¿Qué tal, papito? ¿Cómo lo ha vivido esta hermosa fiesta del Señor? Muy maravilloso, excelente. Yo sé que Dios también se goza cuando el pueblo también se goza. Sí, Ahí está. buenazo. Ahí Que está. Dios le bendiga. Provecho, papito, provecho. Gracias, muchas gracias. Ahí están las mamitas también. Provecho con la torta, mamitas.
Provecho, mamita. Ahí están nuestros papitos. Gracias, muy amable, está deliciosa la torta. Ahí está. Feliz aniversario, Iglesia Zule. Ahí está. ¿Qué tal, papito? ¿Cómo se ha vivido esta hermosa fiesta del Señor? Muy contento. Me he gozado en la fiesta, aunque cansado, pero ha estado bonito. Muchas gracias. Ahí está. Provecho, papito, provecho. Ahí están todos los... Ahí está. Provecho, papito. ¿Por qué no estás comiendo? Me estoy guardando. Ahí está. Provecho, provecho. Se vienen más tortas. Mami, buenas noches. ¿Qué tal, cómo lo ha vivido hasta la fiesta del Señor? A mí no me gusta hablar. ¿Qué pasó? Gracias. Ahí está la rica torta. Han hecho su pedido, algunos chocolates, algunas vainillas, de acuerdo al gusto. Ahí está. Provecho, provecho. ¿Qué te has comido? Siempre saludando también a Sonidos y Luces Unión Records, lo mejor en Huancayo, Perú. Ahí estamos con mi gran angelito. Pero estamos bien resfriados. Ayer hemos tenido una boda grande aquí en Huancayo y ahí nos resfriamos sin darnos cuenta. Mucha gaseosa hemos tomado. Mucha agua guaitapallana. Ahí está. Allá en el parlanchín me pongo niñita. Gracias, vamos, gracias. Ahí está. Ahí está la señorita que viene desde Lima también. ¿Qué tal? ¿Cómo está la torta? Riquísima. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha vivido esta hermosa fiesta del Señor aquí en Huancayo, Perú, aquí en Coches? Pues ha sido muy bonito también todo. Y los ministerios y todos los hermanos. Ahí está. Provecho, ahí está. Tus hermanos que vienen de Lima también, ¿no? Papito, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, dale una probadita, papito. A ver, vamos a probar. A ver. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Está riquísimo la torta. Ahí Bueno, está. Ha sido un bonito día que hemos compartido con nuestros hermanos de acá de Cochas. Bueno, nosotros hemos salido de acá de Cochas, ¿no? Y por motivos de trabajo y diferentes situaciones nos radicamos en la ciudad de Lima. Pero no queríamos ser ajenos y compartir nuestra alegría y nuestro aniversario con la Iglesia Madre. Se puede decir que estuvimos compartiendo el día de hoy. Bueno, ha habido mucha palabra del Señor, ministerios, también aparte de la comida, el alimento físico, ¿no? Y todo muy bonito, muy gozosos. Nos vamos con el corazón contento, recargados para seguir buscando al Señor y seguir perseverando en esta maratón de toda la vida. Y animarlos, ¿no? Animarles también a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes, que sigan adelante, que se sigan esforzando, firmes en los caminos del Señor, porque como dice, vivimos tiempos difíciles y los tiempos que se vienen aún son más. Y la única esperanza que tenemos es en nuestro Señor Jesucristo. Y desde acá y desde donde estemos siempre seguiremos buscando al Señor. Muchas bendiciones, hermano. Ahí está. Provecho, papito. Ahí están las palabras respectivas. Por este lado también las hermanas. Estaba rico, hermano. A ver, por aquí, ¿por qué están sonriendo mucho? A ver, una probadita, dale una probadita. Ahí está. ¿Qué tal? No hay palabras. No hay palabras. Me dejó sin palabras. Y, mami, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la fiesta, mami? Cuéntanos. De bendición, hermano. Para cada uno de nosotros hemos quedado bendecidos en victoria. Ahí está. Provecho con la torta, mami. Gracias. Algunas palabritas, tal vez quieres mandar algún saludo a algún familiar. Adelante, por favor. Saludos para mi papá, para mi hermano que está en Satipo, y pues que sigan también congregando, ¿no? Todos los hermanos como hasta ahora, y muchas bendiciones para todos. Ahí está. Provecho. Ahí están todos los hermanos ya.
degustando en esta ya noche final de esta hermosa fiesta del Señor, aquí en la maravillosa tierra de los mates burilaos, aquí en Cochas. Ahí está la rica torta, la riquísima torta. Y por aquí también nuestro papito Jimmy. Papi, palabras finales para ya terminar la transmisión. Contento de estar en esta fiesta espiritual. En verdad me siento muy agradecido con todos nuestros hermanos quienes nos han visitado y nos hemos gozado con las alabanzas. Gracias también a Producciones Maranata, a Sonidos, nuestro hermano Ángel Sedano, Sonidos Récord, ¿verdad? Unión Récord. Unión Récord, ahí está. Qué bonito, nos hemos deleitado. ¿Qué más? Ahí donde todos nos están viendo a través de esta transmisión, solo animarles, seguir adelante en las cosas del Señor, porque eso es lo mejor que podríamos hacer en nuestra vida, ¿no? Nada más eso, mi hermano. Muchas bendiciones a todos los que nos están viendo. Ahí está, provecho, papito, provecho con la rica torta. Así es, hermanos, de esta manera llegamos a la parte final de esta hermosa transmisión. Hemos llegado un poquito tarde porque estábamos un poquito mal de salud, un poco resfriado. Ahí se nota en la voz, estamos sin voz, pero un poquito tarde, pero llegamos. Ahora sí me despido a nombre de la iglesia Siloé, aquí en la maravillosa tierra de los mates burilaos, aquí en Cochas, Tambo, Huancayo, Ciudad El Anchoroso, Valle del Mantaro. Me despido también pues a nombre de Sonidos y Luces Unión Records y por supuesto también Colegio Rey School. Me despido hasta una nueva transmisión. Chao, chao. Mi nombre es Héctor Tapia Espinosa. Hasta una nueva transmisión. Chao, chao. Buenas noches, Cochas. Buenas noches, Huancayo. Buenas noches, Perú.